Hola, soy Laura Máscaro, bienvenidos a mi videoblog. Hoy es lunes y estamos con la resaca del programa de ayer de Cuarto Milenio Zoom, donde hablamos de educación, del sistema escolar, de lo que está fallando y de qué nuevas alternativas se están proponiendo. Ahí estuve yo hablando de homeschooling y quiero hacer este vídeo porque me es imposible responder a todos vuestros comentarios. Mi WhatsApp ayer estaba echando humo, el Twitter con notificaciones, recibí muchos emails, muchos comentarios y entonces hago este vídeo para contestar algunas de esas cuestiones. La primera es que quiero que tengáis en cuenta que yo solo tenía más o menos 10 minutos para hablar y hablar respondiendo a preguntas, no hablar de lo que yo quisiera. Entonces, en 10 minutos es imposible que yo explicara todo lo que es el homeschooling y que yo respondiera a todas las dudas que le pueden surgir a la gente y sobre todo a la gente que no conoce nada del tema. Entonces, yo entiendo esas dudas, pero no se me puede pedir que en 10 minutos de una pequeña entrevista yo responda a todo eso. O sea, es que es imposible. Entonces, para eso hago este vídeo. Una cosa que me sorprendió positivamente al leer los comentarios de la gente que estaba viendo el programa es que básicamente a la cuestión del homeschooling solo se hicieron dos críticas. Uno, el tema de la socialización, ya famoso en el mundo entero, y otro, el tema de la capacitación de los padres, que había gente que decía que quién era yo para educar a nadie y quién era yo para hablar de educación. Pues bien, hay que decir, en primer lugar, que opinar podemos opinar todos. En mi caso particular, además, yo he trabajado desde hace muchos años en el mundo de la educación, desde que yo empecé la carrera de Derecho. Estuve siempre trabajando en colegios, en extraescolares, siempre trabajé con niños, siempre trabajé en este mundo, nunca me he desvinculado de él y ya hasta que llegué al punto de que cuando tuve a mi hijo y lo saqué del cole, pues empecé a trabajar además con familias que educaban en casa, con gente que montaba escuelas libres y también he terminado trabajando sin yo haberlo buscado y sin esperarlo, con gente que sí escolariza, pero que está aprendiendo de nuestra forma de entender la educación, está aprendiendo a hacer cambios en sus vidas para que la escuela de sus hijos no sea una experiencia negativa, para paliar parte del daño que la escuela está haciendo a algunos niños, que tampoco digo que a todos, ojo. Tengo que decir además que yo sí estudié pedagogía en la universidad y decidí no terminar la carrera porque me parecía una absoluta pérdida de tiempo. No me gustaban los contenidos, no me gustaba la forma en que se hacía y al final decidí que eso no merecía la pena. Yo no estaba aprendiendo nada, yo toda la pedagogía que sé ya la había aprendido antes de entrar a la universidad, con mis propias lecturas, con cursos de educación no formal, conociendo a gente que se dedica al tema y hablando mucho con ellos y con la experiencia. Entonces, la carrera, sí, la empecé, sí, podría haberla terminado, pero eso no me capacitaría más de lo que ya estoy para educar a mis hijos. Yo pienso que cualquiera que se lo proponga puede educar a sus hijos sin ningún problema. Sobre la socialización también habría mucho que decir. Yo entiendo la pregunta y entiendo la crítica, pero de verdad me parece que es no querer ver la realidad. O sea, a mí que no me digan que lo que pasa en las escuelas es socialización. Se puede socializar de muchas maneras, pero lo primero que tendríamos que hacer es pensar y decidir de qué hablamos cuando hablamos de socialización. Cuando yo hablo de socialización, hablo de saber manejarte en la sociedad, de saber hablar igual con un adulto que con un niño de tu edad, de saber jugar igual con un niño de tu edad que con un niño más pequeño o con un niño algo mayor, de saber que no te comportas igual cuando estás en tu casa con tu familia que cuando hay invitados, que cuando estás de visita en casa de otra persona, que cuando estás en una boda o cuando estás en el banco o cuando estás en el supermercado haciendo la compra. Eso es la socialización y una parte muy importante de la socialización, a mi modo de ver, es poder elegir con quién te relacionas y con quién no, en qué grado te relacionas con cada uno y cómo gestionar aquellas relaciones que preferirías no tener pero que por circunstancias de la vida estás obligado a tener. Todo eso en el colegio no se da. No se da simplemente, o sea, en el colegio estás con un montón de niños de tu misma edad, callado porque no te dejan hablar y estás atendiendo al profesor o haciendo los ejercicios que te mandan. ¿En qué mundo eso es socialización? O sea, ¿en qué mundo? ¿Me dices el recreo, la hora del patio? Bueno, ¿eso qué son? Media hora.
Además, en la clase, hasta ahora estás con 25 o 30 niños, pero cada vez se está pidiendo que bajen más las ratios, con lo cual les van a impedir la socialización si de repente solo son 12 alumnos por clase, ¿cómo van a socializar? Y si se socializa en el recreo, pues muy bien, que abran las puertas del recreo y dejen que mi hijo también vaya. Yo no tengo ningún problema, flexi schooling, educo en casa, pero mi hijo va al recreo, ¿qué os parece? Lo digo medio en broma porque de verdad me da mucha pena ver lo que algunas personas piensan que es la socialización y comprobar que todavía a día de hoy mucha gente piensa que educar en casa significa estar encerrado entre cuatro paredes, con la puerta cerrada con llave y sin contacto con el mundo exterior. O sea, no, es que no conozco a ningún homeschooler que viva de esta manera. Unos salen más, otros salen menos. Unos son más sociables y otros menos por cuestión de carácter. Es el carácter. Tú puedes ir al colegio y ser muy introvertido y ser muy solitario y no tener ganas de tener muchísimos amigos ni de estar rodeado siempre de mucha gente. Y no pasa nada. Eso es lo bonito del mundo, que todos somos diferentes. Otra cosa que quería aclarar, porque a la vista del programa, pues obviamente no se puede entender, porque no tenéis telepatía, creo, es que mi posición personal no es de defender el homeschooling porque sí. O sea, yo no estoy diciendo que el homeschooling sea lo mejor, ni que sea para todo el mundo, no digo nada de eso. Mi opinión, mi tesis es que lo que hay que defender es la libertad, flexibilizar el sistema educativo, que haya muchas opciones y que cuando la ley habla de libertad de creación de centros docentes y de libertad de enseñanza, que esa libertad sea real, que tú puedas crear el tipo de centro que tú consideres más adecuado. Como Bárbara creó el Dragón y como tantas otras personas están creando centros que en España se tienen que crear como centros extranjeros porque conforme a la ley española no hay otra forma de hacerlo, porque los centros españoles son todos iguales, todos, públicos, privados, todos son iguales. Entonces yo lo que defiendo es que exista esa libertad, que tú si quieres crear una escuela la puedas crear como tú quieras, con la metodología que quieras, con el edificio organizado como tú quieras, con el tipo de metodología que tú quieras, con los horarios que tú quieras, y que igualmente las familias tengan la libertad de elegir llevar a sus hijos a tu centro o llevarlo a otro o no llevarlo a ninguno, y que eso también sea una opción. Y que yo todos los años me pueda plantear, bueno, este año ¿qué voy a hacer? Es más, este año ¿qué voy a hacer con cada uno de mis hijos? Este a lo mejor le vendría bien ir a determinado tipo de colegio. Esto a lo mejor le vendría bien quedarse este año en casa. Que eso en otros países es muy normal, en Estados Unidos es muy normal. Tú cuando va a empezar el curso decides qué vas a hacer ese año con cada niño y no pasa nada. Incluso se ve como algo positivo el que un niño tenga diferentes experiencias escolares o educativas a lo largo de su vida, igual que con el trabajo, que haya movilidad. Eso sería lo ideal. Claro que yo en el programa pues solo tenía 10 minutos para explicar qué es el homeschooling y por qué lo hacemos y poco más. Entonces puede parecer que yo estoy defendiendo el homeschooling como lo mejor y en contra de la escuela. No, yo no estoy en contra de la escuela. He optado por no llevar a mis hijos. No descarto que algún día pueda llevar a alguno de ellos. Pero lo único que pido es respeto y libertad para educar también como yo considere que mis hijos necesitan, porque no se trata de que es mi capricho hacer homeschooling. No, es que yo conozco a mis hijos y sé lo que les va mejor y lo que no. Es más, hemos probado otras cosas. Y lo que nos va mejor a todos como familia y especialmente al niño, de momento es esto. Solo pedimos el respeto y la libertad para hacerlo. Un tema que ha levantado polémica también ha sido lo que dije cuando me preguntaron por el bullying, que qué recomendaba a los padres que podían hacer en caso de bullying. Y yo lo que dije, yo no sé si cuando Carmen me preguntó estaba pensando que yo diría, porque ella me dijo como abogada, ¿qué les dirías a esos padres? A lo mejor ella pensaba que yo les diría que denuncien a los profesores, al colegio, al sistema, al inspector, al ministro, yo qué sé. No sé qué estaba pensando ella cuando me preguntó ni si pensaba algo. Pero lo que yo dije no iba por ahí. Lo que yo dije es que la obligación de los padres, la primera obligación es proteger a sus hijos. Es proteger a sus hijos. Y que me preocupa mucho ver cómo hemos desconectado de ese instinto de protección. Porque ese es un instinto, o sea, tenemos hijos para perpetuar la especie y queremos preservarlo y por eso deberíamos tener el instinto de protección hacia nuestras crías, que, como todos los mamíferos. Pero nos pasa algo y yo creo que es a consecuencia
precisamente de la educación que hemos recibido, y es que nos desconectamos de ese instinto. Entonces, a mí me preocupa mucho y me da mucha tristeza ver que cuando hay un niño que realmente está sufriendo en el colegio, y me da igual que sea bullying o que sea por otro motivo, la cuestión es que hay niños que están sufriendo mucho en el colegio, que lo están pasando muy mal y que están diciendo, o con palabras o con hechos, que no quieren ir más a la escuela y no les están escuchando. Y no solo no les están escuchando, sino que muchos padres lo único que se preguntan es, ¿qué puedo hacer para convencerle, para hacerle entender que tiene que ir? A mí esto me parece una aberración y me parece que dice mucho de cómo está la sociedad que estamos creando. De verdad, a mí esto me preocupa muchísimo. Se me ha criticado lo que dije y se me ha dicho que lo que hay que hacer, bueno, igual que cuando sacas el niño del colegio, te dicen, no, lo que tienes que hacer es quedarte dentro y luchar por cambiarlo. Sí, me parece muy bien luchar por cambiar el sistema. Yo estoy ahí desde hace muchos años. Yo he negociado con muchas administraciones y me he topado con una pared durísima. Yo estoy dando charlas, yo estoy asesorando a padres, a profesores, a colegios. Pero lo que yo no voy a hacer es hipotecar la educación y la vida de mi hijo, que necesita su educación ahora, por cambiar un sistema que no sé si nunca vamos a lograr que cambie. Yo personalmente pienso que el sistema lo que habría que hacer es desmontarlo y montar uno nuevo. Uno en el que exista esa libertad de la que hablaba antes, en el que realmente cada uno pueda crear la escuela que quiera y elegir la escuela que quiera y que pueda cambiar de un modelo a otro, que no haya ningún problema con eso, que se flexibilice, que puedas entrar y salir y probar, que las circunstancias cambian, la gente en cada momento de su vida puede necesitar cosas diferentes. ¿Qué problema hay en eso? No, es que si a los 3 años decido que homeschooling, ya homeschooling para toda la vida. O ya colegio privado bilingüe para toda la vida. No, las cosas no tienen que ser así. No tienen que ser así. Pero sobre lo del bullying y los niños que están sufriendo en el colegio, yo siempre les digo a los padres que escuchen a sus hijos. Que a lo mejor sacarle del colegio es una solución, que puede ser una solución temporal. Y mientras vas trabajando con el niño, vas trabajando con el centro, vas buscando otros centros, y te puedes después reincorporar cuando tu hijo esté preparado para hacerlo o en un entorno que sea más amable o más adecuado para ese niño en concreto. Porque, ojo, no estoy diciendo que haya colegios muy malos, es que en el mismo colegio uno puede tener una experiencia maravillosa y otro puede tener una experiencia muy negativa. Me parece que no es tan difícil de entender lo que estoy diciendo. Y sobre todo el que tenemos que escuchar a los niños, que los niños nos lo dicen. O sea, ¿cuántas peleas hay por las mañanas en las casas porque los niños no quieren ir al colegio? ¿Cuántos niños? Yo he visto niños agarrados a la farola, a la puerta del colegio porque no querían entrar. Niños que se quedan llorando. Y sí, por supuesto que la maestra después te dice, no, en cuanto tú te vas el niño deja de llorar, por supuesto, porque sabe que es inútil. Y se está resignando. Y yo no quiero enseñar a mis hijos que se tienen que resignar. Porque luego de mayores les pedimos que sean creativos, que sepan tomar decisiones, que tengan pensamiento crítico. Pero si nunca han podido practicar todas esas cosas, porque desde pequeños les hemos machacado. Bueno, y estas son algunas de las reflexiones que yo quería hacer para puntualizar un poco las cosas que dije, o más bien las cosas que no dije y se me quedaron en el tintero por falta de tiempo y porque tampoco estaba allí para hablar de todo esto tan en general sobre el sistema, pero sí quería aclararlo. Y luego deciros, os voy a dejar unos enlaces. Lo que estoy diciendo de que mi opción no es defender el homeschooling porque sí, sino la libertad educativa, esto lo reflejé en mi documental Educación a la Carta. Abajo os dejo el enlace, que lo podéis ver gratuitamente, tanto en YouTube como en Vimeo. Y en Vimeo además por 2 euros podéis ver todos los extras. En los extras, por ejemplo, sale también Bárbara Serrano hablando, no sé si hablaba de lectoescritura o de autorregulación, pero bueno, y sale Andrés Stern y bueno, sale un montón de gente del documental. Y ahí podéis ver realmente cuál es la tesis que yo defiendo, que es la libertad, no es otra que esa. Por otra parte, el tema de la legalidad del homeschooling, que se me ha dicho, pero estás haciendo apología de un delito. No, si fuera delito yo no lo haría. Si yo supiera que me pueden quitar a mis hijos y meterme en la cárcel, yo no lo haría, ¿vale? Eso que quede muy claro. ¿Que la ley no está a nuestro favor? No, claramente no lo está. Pero de momento en España todavía más o menos podemos sobrellevarlo. Entonces, la cuestión de la legalidad
yo la trabajo, la explico en un seminario que tengo online. Ahora ya no lo hago en directo porque es que no tengo tiempo para todo esto, pero está resumido en un seminario online que también os dejo el enlace abajo, que está en Vimeo. Allí tenéis todo lo básico de qué es lo que realmente dice la ley, qué es lo que dice la jurisprudencia, o sea, qué están diciendo los tribunales, cuál es la realidad en la práctica también, porque una cosa es la letra de la ley y luego es lo que pasa en la práctica, y algunos consejos sobre qué hay que hacer para sacar a un niño del colegio y qué no hay que hacer, que también es muy importante. Así que todo eso os lo dejo abajo. Y también os dejo mi taller de la desescolarización interior, que en este taller yo trabajo con homeschoolers, pero también trabajo mucho con familias que escolarizan a sus hijos y que lo que hacen es aprender la filosofía del unschooling, aprender cómo vemos nosotros la educación y cómo gestionamos ciertos temas y aplicar eso con sus hijos fuera del horario escolar, que todo eso redunda también en cambios en los niños dentro de la escuela. Es decir, cuando un niño tiene algún tipo de problema en la escuela, sea del tipo que sea, la solución no siempre pasa por intentar cambiar el sistema y no siempre pasa por sacar al niño de la escuela. A veces hay otras cosas que se pueden hacer, que las trabajas tú en tu casa con tus hijos. Y todo eso luego tiene un efecto secundario que mejora la experiencia del niño en la escuela y también muchas veces fuera. Bueno, de ahí, de ese taller, me están llegando testimonios espectaculares, que algunos están enlazados también en el blog de la página de desescolarización interior, que son increíbles. ¿Qué se puede hacer sin entrar en batallas inútiles contra el sistema, sin recogidas de firmas ni manifestaciones, sin intentar cambiar la ley y sin sacar al niño de la escuela? Hay mucho que se puede conseguir de bueno para los niños y para las familias. O sea, mi objetivo es que las familias tengan paz. Ya está, tan simple como eso. Y de hecho no me gusta del programa de ayer, una cosa que no me gusta es cómo lo titularon. Lo titularon La guerra de la educación. Yo entiendo que es la tele, que hay que llamar la atención, que además les encajaba con el programa que hacían a continuación, que era La guerra de los datos. Todo eso, desde la perspectiva de la tele, me parece perfecto y me parece un buen título. Desde la perspectiva de una persona que está trabajando para que las cosas cambien y para que los niños tengan la educación que merecen y para que las familias tengan paz, no me gusta hablar de guerra, ni de batallas, ni plantearlo como un enfrentamiento. No es un enfrentamiento, simplemente yo, desde donde yo estoy, qué es lo que puedo hacer para que mis hijos tengan una buena experiencia educativa, tengan una buena infancia y además reciban una buena educación. Y si eso se puede expandir a otros niños y a otras familias, pues bienvenido sea, pero no lo planteo desde el conflicto. Y dicho esto, muchas gracias a todos por verme. Como siempre, abajo tenéis toda esta cantidad de enlaces para que os informéis.